En las familias siempre se heredan cosas. Muchas veces, además de las posesiones materiales, también se heredan conocimientos y trabajos, como es el caso de mi familia. Se dice que muchos de nosotros poseemos un don que nos permite ver y hacer cosas que las demás personas no pueden. Nos llaman brujas, adivinas, chamanes. Lo cierto es que así como algunos son zapateros y luego le pasan el negocio a sus hijos, mi madre es bruja. Fue mi abuela quien le enseñó, y luego ambas me lo enseñaron a mí. Al principio parecía emocionante, luego fui aprendiendo que era una gran responsabilidad, pues la verdad es que quienes tienen este conocimiento pueden engañar y hacer mucho daño a otras personas. Mi abuela cuenta que este don va pasando de generación en generación, a veces a los hombres, pero es más comúnmente a las mujeres. Ella me contaba que había empezado con un antepasado, una mujer indígena que era hija de un chamán. Fue durante una época posterior a la llegada de los españoles. Dice que ella se enamoró de un gitano que venían en un barco proveniente de España. Tuvieron una relación amorosa, pero el hombre había prometido que se iba a casar cuando regresara a su país. Sin embargo, decidió quedarse con ella y rompió su promesa. Así que de esta unión nació un linaje de brujas y adivinos, aunque algunos pensaban que más que un don era una maldición por no haberse cumplido su promesa. Yo realmente no sé qué tan cierta es esta historia, pero esto es lo que mi madre y mi abuela contaban a quienes preguntaban por el oficio heredado de nuestra casa, en especial a sus clientes. El caso es que yo me crié viendo esto. Para mí era bastante normal. Todos sabían que mi madre era algo así como una bruja, y desde pequeña aprendí a leer la mano. Descubrí que tenía este don. Lo veía como un pasatiempo, además de que a mis amigas les gustaba, y siento que de alguna manera esto hizo que las personas me respetaran y quisieran juntarse conmigo. Un día nos dejaron una tarea. Debíamos de hacer una exposición en grupos. Por alguna razón que yo no recuerdo, dejamos el trabajo para el último. Así que el día anterior a la entrega, acordé con mi grupo que nos quedaríamos en mi casa para hacer el trabajo. Recuerdo que tardamos varias horas en terminar, pero al hacerlo decidimos relajarnos y ponernos a hablar un momento, hasta que una de ellas me pidió que les leyera el futuro. Empezamos con el péndulo a adivinar cuántos hijos tendríamos. Supongo que muchas niñas de esa edad suelen hacer esto como un juego. Por lo general se utiliza una aguja colgada de un hilo, pero yo tenía un péndulo hecho de vidrio de color negro que mi abuela me había regalado. Como siempre le pedí a una de mis amigas que extendiera la mano, que no debía estar ni muy estirada ni completamente cerrada. Entonces hay que disponerse energéticamente. Le pedí que pensara con intensidad en su futuro y que se concentrara. Luego puse el péndulo sobre la palma de su mano. Hay que hacer un movimiento hacia arriba y abajo, pero sin llegar a tocar la mano. No sé cómo explicarlo, pero hay un momento en el que se siente una especie de vibración. Claro que para nosotras no era más que un simple juego, pero lo curioso es que siempre que se lo hacíamos a Juana, mi mejor amiga, no le salía nada. Siempre jugábamos de que no iba a tener hijos, y al final ella siempre decía que tampoco estaba muy interesada en eso. Después pasamos a la lectura de la mano de mis amigas, que a mis amigas siempre les parecía muy interesante, pues el péndulo, como ya se los dije, podía asimilarse más como un simple juego de niñas. Entonces les empecé a leer la mano a cada una. Cuando estaba haciéndoles la lectura a mi mejor amiga, vi algo que me hizo detenerme por un momento. Nunca antes había visto una línea de la vida tan corta. De hecho, antes de ese día, no recordaba que ella la tuviera así. Ella notó mi reacción y me preguntó qué había visto. Entonces le dije que en comparación con las otras amigas, su línea de la vida era mucho más corta. Ella quería saber qué significaba, y aunque yo temía conocer la respuesta, le dije que no estaba segura. Intenté sonar despreocupada, pues la verdad es que a medida que nuestra vida avanza, vamos tomando diferentes caminos, así como nuestro destino va cambiando. Nada está escrito. Entonces se me ocurrió decirles que lo mejor viéramos una película de terror, pero Juana no había quedado satisfecha con su lectura, y en ese momento era la única persona a la que yo le había contado que yo ya sabía cómo hacer la lectura de cartas, así que me insistió en que se las leyera, para saber el significado de la lectura de la mano, y aunque al principio yo no quería, terminé aceptando porque todas me insistieron mucho. Así que fui por las cartas que mi madre tenía guardadas en el armario. Intenté de que ella no se diera cuenta, pero de alguna manera presintió lo que yo quería hacer. Le dije que solo estábamos pasando el rato, que ya habíamos terminado la tarea. Me mencionó que no me iba a prohibir nada, pero una vez que supiera algo, era casi imposible de cambiarlo. Yo no le presté mucha atención, pues tenía prisa de regresar con mis amigas. Todas estaban muy emocionadas por preguntar cosas sobre sus vidas amorosas.
Por un momento pensé que Juana haría eso, pero cuando llegó su turno, decidió preguntar del por qué su línea de la vida era tan corta. Entonces puse 3 cartas frente a nosotras y empecé a voltearlas una a la vez. La primera era la torre. Yo la interpretaba como un cambio, un evento determinante e irreversible. La segunda era la carta de la muerte, y aunque muchas personas la interpretan como algo malo, no necesariamente significa eso. Eso es más como un presagio, algo inevitable o el final de una etapa. Y la última era la carta del colgado. Esta carta podría ser tanto positiva como negativa. Yo sabía que era la señal de martirio o sacrificio. Por lo que me dejó sin palabras fue que todas las cartas salieron al revés. Esto suele ser un mal presagio. Intenté hablar con ella. Pensé que la lectura estaba muy influenciada por pensamientos negativos que ella tenía con respecto a su línea de la vida. Finalmente mis amigas empezaron a hacer la broma y a pedirle que se relajara. Ella me preguntó si todo iba a estar bien, y aunque yo tenía un mal presentimiento, le dije que sí. Después de esto vimos una película y nos acostamos a dormir, y al día siguiente nos despertamos tarde. Y así como era de esperarse, al día siguiente nos despertamos tarde. Nos arreglamos lo más rápido que pudimos, salimos a la calle y tuvimos que agarrar un taxi. Normalmente había un bus que nos transportaba, pero por la hora ya no pudimos utilizarlo. Cuando nos subimos al taxi empezamos a pedirle al conductor que fuera lo más rápido que pudiera, pues no podíamos quedarnos por fuera. Habíamos trabajado tanto en esa presentación la noche anterior que no nos podíamos permitir faltar a clases. No recuerdo exactamente cómo pasó, pero en medio del tráfico y la prisa mientras pasábamos un puente que conectaba 2 puntos sobre un río, el conductor perdió el control del vehículo y caímos varios metros. Recuerdo haber sentido mucho miedo mientras caíamos y luego perdí el conocimiento. Varias horas después desperté en el hospital esa noche y me encontré con la noticia de que Juana era la única que no había sobrevivido al accidente. Al día siguiente pude salir a tiempo para el funeral. Toda la escuela asistió al velorio. Muchos fueron hasta el cementerio, pero yo me sentía devastada. Recuerdo que en un momento, cuando estábamos en el entierro, sentí que ella estaba ahí. Cuando observé dónde estaban sus padres, vi una silueta a un lado de ellos y sé que era ella, pero nadie más podía verla. Esa misma noche tuve un sueño, pero más que eso, se sintió como la forma en la que mi amiga se despidió de mí. En el sueño estaba una especie de bosque y podía escuchar el sonido de una cascada a lo lejos. Entonces alguien me tomaba de la mano. No podía ver claramente su rostro, pero escuchaba su linda voz. Empezó a hablarme y era como si estuviera leyendo mis pensamientos. Yo creía que si de alguna manera hubiera sido más acertada con las predicciones, tal vez había podido evitar el accidente. Pero ella me dijo que hay cosas que no se pueden cambiar, que no debía tener culpa por nada, y luego se despidió y nunca más volví a verla. Siempre me pregunté si había sido la única en verla, pero nunca tuve la oportunidad de hablar con las amigas que se habían quedado en mi casa después de esa noche. Después me confesaron que también sintieron algo de culpa y habían empezado a temerme miedo. La verdad es que nunca fuimos las mismas. Además, mis otros compañeros se enteraron y ya nadie quería estar cerca de mí. Hasta que después de un tiempo todos empezaron a olvidarlo. Pero durante esa época de mi vida, reflexioné sobre el don que mi familia me había heredado. Decidí que no quería seguir el camino de mi madre y de mi abuela, porque hasta el día de hoy pienso que hay cosas que es mejor no saberlas. Me gustaba ver películas de terror, y aunque no era muy creyente de los fenómenos paranormales ni de las prácticas de adivinación, estaba a punto de terminar la universidad cuando entré a trabajar a un estudio de publicidad. En un inicio hacía trabajos que a los diseñadores no les gustaba. Me mandaban a tomar muchas fotografías a los productos que los clientes vendían, para después diseñar un catálogo de la mercancía que se vendía. En el estudio conocí a Beto. Él era el diseñador que tenía muchos años trabajando ahí. Un viernes de cada mes nos reuníamos todos los compañeros de trabajo para así poder ir a tomar una cerveza. En lo personal no me gusta el alcohol. Lo hacía simplemente para mejorar mi relación con los compañeros de trabajo. Con Beto era con quien llevaba mejor relación. Y para mi suerte, a él tampoco le gusta beber alcohol. Conforme pasó el tiempo, la relación de amistad que tenía con Beto fue haciéndose más sólida. Ni siquiera percibimos el momento en el que nos hicimos novios. Duramos más o menos 2 años con nuestro noviazgo, hasta que un día Beto me pidió que me casara con él. Acepté vivir una vida a su lado, pero no de la manera convencional. No pretendía tener una boda extravagante, ni gastar la mayor parte de nuestros ahorros en una fiesta con muchos invitados. Le dije a Beto que nos fuéramos a vivir juntos, podríamos compartir los gastos, y con el tiempo comprar un departamento para no estar pagando una renta tan cara.
Por un momento creí que a Beto no le había gustado mi idea, porque lo había visto muy serio, pero fue todo lo contrario. Se puso contento por el comentario que le hice. Ocasionalmente él me había dicho que él estuvo en una relación de muchos años. Se casó con una mujer de nombre Carmen. Él hizo el intento de darme más detalles de su relación, pero le dije que no tenía que hacerlo. No tenía la obligación de decirme las parejas que tuvo antes de conocerme. Su pasado no me interesaba. Beto me hizo la aclaración que me lo decía, porque no se iba a casar conmigo por la iglesia. Me alegré diciéndole que ni siquiera me quería casar, así que no me importaba. Cuando le comenté a mis padres y a mis hermanos que me iba a vivir a un lado de Beto, mi familia no les encantó mi decisión. Lo bueno fue que la respetaron y no me prohibieron que lo hiciera. No era tan común que una mujer se fuera a vivir a un lado de su novio. Eran los años 90, no estaba bien visto, aunque no me importó que la gente que me conociera murmurara los sucesos. Fue un 21 de marzo cuando nos fuimos a vivir juntos. Beto estaba más que emocionado. Rentamos un departamento muy pequeño. Tuvimos suerte de que la renta no estuviera tan elevada, sobre todo por su ubicación. Nos quedaba muy cerca del estudio en el que trabajábamos. Los primeros meses que estuve viviendo con Beto fue un tiempo de adaptación a nuestra nueva forma de vivir. Beto me llegó a decir en varias ocasiones que se sentía muy feliz que estuviéramos juntos. En su anterior relación tuvo muchos conflictos y él no se quería separar, pero su esposa lo orilló a hacerlo. No era que yo no le creyera a Beto, pero sabía que en una relación de pareja siempre había dos versiones. Hubo una ocasión en la que se fue la luz en el edificio. Era por la noche y estábamos lavando nuestra ropa. La lavadora se encontraba en la azotea, así que no había problema en que nos mojáramos. Pero en eso noté que Beto se puso muy nervioso. Le dije que se tranquilizara, que no era para tanto. Después de eso, un par de horas después, regresaría la luz. Sin embargo, Beto seguía nervioso. Me dijo que nos bajáramos a nuestro departamento, que al día siguiente terminaría de lavar la ropa. No estuve de acuerdo, quería terminar de lavar, pero Beto me jaló del brazo y comenzó a llevarme a las escaleras. Le dije que no me obligara a hacer algo que no quería, pero él no me escuchó. Me llevó casi arrastrándome, hasta que llegamos al departamento. Le pregunté del por qué había hecho eso. Si él no quería lavar la ropa, no tenía ningún derecho a obligarme. Beto continuaba muy susceptible. Comenzó a tartamudear y me ofreció una disculpa. Me dijo que tuvo mucho miedo que algo malo no sucediera. Le dije que no entendía lo que me quería decir, si solamente estaba lloviendo. Antes de que me diera una explicación, encendió las veladoras que teníamos disponibles. Pensé que estaba tratando de jugar, pero Beto siempre ha sido una persona que no le gustaba gastar bromas. Me pidió que me sentara en el sillón y con una voz baja empezó a decirme que su ex esposa era una bruja y que lo había maldecido al separarse de ella. Trató de hacerle unos amarres para que nunca la dejara, pero la madre de Beto se dio cuenta del daño que le habían hecho, por lo que lo llevó a que lo curaran. Todo lo que me dijo Beto me tomó por sorpresa. No le creía lo que me estaba diciendo, sobre todo porque cuando íbamos al cine a ver una película de terror, él se burlaba de los efectos especiales. Me decía que todo era una fantasía. Primero le pregunté el motivo del por qué estaba susurrando, si solamente estábamos los dos dentro de nuestro departamento. Y además le dije del por qué me contó todo eso. Nada de esto tenía que ver con que se fuera la luz, pero Beto me dijo que bajara la voz. En aquel momento Beto se comportó de una forma extraña. Creí que me había ido a vivir con un loco. Hubo un momento en el que pasó por mi mente en dejarlo esa noche. En ese momento hubo un destello de un rayo que cayó muy cerca del edificio. En ese instante se iluminó la sala del departamento. No pude ver con claridad, pero noté la silueta de una mujer afuera de la ventana. Pero como la lluvia estaba muy fuerte, cuando me iba a acercar a la ventana para ver con más claridad, Beto me detuvo del brazo. Me dijo que no lo hiciera. Él se sentó en el sillón y comenzó a contarme que cuando estuvo viviendo a un lado de su mujer, ella era una mujer muy controladora. Quería saber todo lo que estaba haciendo, a cualquier hora del día. Lo aterrador sucedió cuando ella quedó embarazada. Era su primera mujer y anhelaba tener un hijo con ella. Pero para la mala suerte de ambos, aquella mujer tuvo una hemorragia en la madrugada. Beto al instante la llevó al hospital y por más intentos que hicieron los doctores, no pudieron hacer nada por el bebé. Continuó diciéndome que su pareja salió adelante de aquella depresión e incluso mejoró el trato que tenía con él. Sin embargo, volvió a suceder lo mismo. Apenas tenía 6 semanas de embarazo. Su mujer fue al baño y tuvo una rara sensación. Cuando se sentó en la taza del baño, arrojó una bola pequeña de sangre. Su esposa nuevamente había tenido un aborto. Nuevamente pasaron por el mismo proceso. Hubo una tercera vez en la que ella quedó embarazada. Beto y ella se acercaron con especialistas
y después de varios estudios que le hicieron a los dos, llegaron a la conclusión de que no eran compatibles, por el tipo de sangre de ella, era RH negativo. No le permitía que su matriz pudiera retener el producto, por lo que en poco tiempo su cuerpo siempre lo iba a rechazar. Le recomendaron un tratamiento que, aparte de ser muy costoso, no funcionó. A partir de ahí le dieron la posibilidad de que pensaran en la adopción. Ella salió furiosa del hospital, los maldijo y comenzó a tener actitudes extrañas. Dejó de ir al trabajo y se dedicó a leer libros sobre rituales y maneras de conseguir trascender después de la muerte. Beto me dijo que comenzaron a tener muchos problemas porque ella empezó a querer controlarlo más. Se ponía celosa con cualquier mujer que volteara a verlo. Cuando Beto le dijo que quería separarse de ella, ya que no era muy sano estar juntos, ella le lanzó una maldición. Le dijo que jamás se iba a deshacer de ella. Iban a vivir juntos hasta que la muerte los separara, y que si no cumplía el pacto que hicieron en la iglesia, ella misma se iba a encargar de hacer un pacto con el demonio para que nunca fuera feliz. Beto concluyó diciéndome que esa fue la última vez que estuvo con ella, pero a partir de que se separó de su esposa, le comenzaron a pasar acontecimientos extraños, sobre todo por las noches. Muy intrigada le pregunté qué tipo de hechos veía. No pudo terminar de decirme porque llamaron a la puerta. Se me hizo raro que tocaran la puerta a esa hora, ya que pasaban las 11 de la noche. Además no teníamos ningún tipo de amistad con los vecinos. Beto se levantó con rapidez y me dijo que no me moviera, que me quedara simplemente sentada. Él se asomó por la mirilla de la puerta. Se regresó de inmediato a sentarse a mi lado. Me abrazó y me hizo la señal de que guardara silencio. Los golpes en la puerta fueron con mayor intensidad. Hice el intento de levantarme del sillón, pero Beto no me lo permitió. Me agarró con gran fuerza en la cintura y me dijo que estuviera sentada, en completo silencio. Beto me respondió un poco alterado, que no abriría la puerta porque ahí no había nadie. Me confundió un poco, así que ya no le pregunté nada. Preferiría hablar con él ya que estuviera más tranquilo, porque en el estado tan alterado que estaba, decía varias inconsistencias, además de que no lograba entender del todo. El día siguiente se levantó como si nada hubiera sucedido. Nos fuimos a trabajar como de costumbre, hasta allí todo normal. Ya cuando salimos del trabajo, preferimos caminar por el parque que estaba cerca del departamento. Nos encontramos un pequeño gatito, y sin preguntarle a Beto agarré el gato y lo llevamos con nosotros. Le puse de nombre Menfi. El gato andaba por todo el departamento sin ser una molestia. Solo empecé a notar que por las noches tenía un comportamiento raro. Sabía que los gatos eran por lo regular nocturnos, por eso no le tomé tanta importancia. Dejaba la puerta abierta de nuestro dormitorio, por si quería salir o entrar. A cierta hora de la noche notaba que Memphis se quedaba parado en el umbral de la puerta, maullando hacia la ventana. Había aprendido a conocer a mi gato. Él solo maullaba cuando quería algo, por lo que se me hacía extraño que maullara con tanta insistencia en la ventana. Beto tomaba medicamentos para poder dormir, así que no se daba cuenta de lo que sucedía en las noches. Le comenté lo que hacía el gato, y él me dijo que era muy extraño, así que compró una cámara para que grabara todo lo que hacía el gato en la noche. La misma noche que compramos la cámara, Beto la instaló. Memphis estaba muy inquieto. Me despertó porque tumbó algo del escritorio. Me levanté para ver qué sucedía. El gato miraba con insistencia a la puerta principal. Estaba parado maullando. Lo abracé y se puso más inquieto. Incluso me arañó. Lo solté y escuché unos pasos por el pasillo. Abrí la puerta, pero no había nadie. En cuanto tuvimos tiempo comenzamos a ver el video del gato, y lo que vimos nos dio mucho miedo. Nuestro gato estaba parado frente a un ser que flotaba y se movía por todo el departamento. Beto revisó por varias ocasiones el video y decía aterrado de que era ella, era su mujer. Le pedí que se calmara y me explicara a qué se refería, porque me daba miedo no saber a qué nos estábamos enfrentando. Él me dijo que era la venganza de su exmujer, ya se lo había advertido. Seguramente se trataba de algún demonio con el que hizo un pacto. Íbamos a encontrar una solución para lo que nos sucedía. Si era necesario nos cambiaríamos de hogar. Me dijo que iba a comprar otras 2 cámaras para mantener vigilado el departamento. En aquel momento creí que era una solución muy buena. No pude ponerle más atención al gato porque me empecé a sentir mal. Fui al baño a vomitar. Beto me dijo que si no mejoraba, me iba a mandar al médico. Al día siguiente me sentí peor. Fui a una consulta con la farmacia más cercana. Cuando le dije al doctor los síntomas que tenía, me preguntó si me había hecho alguna prueba de embarazo. En ese momento me sacó un poco de sangre para hacerme los estudios. Me dijo que al día siguiente fuera para saber los resultados. Ya al día siguiente el doctor estaba un poco feliz, ya que no había ningún tipo de dudas. Estaba embarazada.
No estaba dentro de mis planes ser madre tan pronto, pero tampoco compartía la idea de tener un aborto. Le dije a Beto lo que me estaba sucediendo y él se puso muy contento. Me dijo que me apoyaría en la decisión que tomara, pero no había mucho que pensar, ya que íbamos a tener a nuestro bebé. No sabía si los animales tenían la facultad de darse cuenta de un embarazo. En el caso de Memphis, él no quería que me le acercara. Parecía que le molestaba el hecho que estuviera embarazada. Acudí a mi control mensual con el médico. Le dije al doctor que me dolía mucho la cabeza y por las noches tenía la sensación de que no podía respirar con facilidad. El doctor me dijo que era completamente normal. Los primeros meses de gestación eran difíciles. Me dio el tratamiento para que pudiera sobrellevar los síntomas, pero por más que pasaba, me seguía sintiéndome mal. Beto me sugirió ir con otro doctor. El médico me decía que no entendía lo que me estaba pasando. El bebé estaba bien y los análisis eran normales. Me daba vitaminas y no mejoraba. Las náuseas y el vómito habían desaparecido, pero el cansancio y la falta de oxígeno eran permanentes. Le pedí a mi madre que me ayudara. Ella había tenido 4 hijos. Mi mamá iba a visitarme casi todas las tardes, así que un día me dijo que quería platicar conmigo. Me comentó que no era normal lo que me estaba sucediendo. Tenía miedo de que alguna persona me hubiera hecho algún daño. No entendí lo que me quería decir, así que le pedí que fuera más clara. Mi madre me dijo que no perdíamos nada con buscar a una persona que supiera de limpias o maldiciones. Hasta ese momento me acordé de lo que Beto había dicho de su exmujer. Le platiqué a mi madre lo que sabía de aquella mujer. Ella de inmediato me dijo que al día siguiente iríamos con una conocida, ya que era de su confianza. No le quise decir nada a Beto hasta que fuera con mi madre con aquella mujer. Por la tarde fuimos al local de limpias. La señora era una mujer muy joven. Tuve desconfianza de que tuviera el conocimiento y la experiencia necesaria, aunque como mi madre iba, me sentí más segura. La mujer tenía un paño de color rojo amarrado a su cabeza. Encendió varias veladoras en distintas partes del local. Antes de tocarme el vientre, hizo una oración a San Benito y a San Miguel de Arcángel. Eran los principales protectores contra todo mal. Dejó su mano sobre mi vientre y cerró los ojos. Estuvo unos segundos haciendo oración, cuando de pronto quitó su mano de mi estómago e hizo una mueca de miedo. Tomó un péndulo con un cuarzo y lo puso frente a mi vientre. Ya tenía más de 3 meses de gestación. Apenas comenzaba a notarse mi barriga. Enseguida que terminó su ritual, nos dijo que ya sabía lo que estaba sucediendo. Me habían hecho una maldición para que mi bebé no llegara a nacer. Intentaban dañar al bebé desde el interior de mi vientre. No tuve la menor idea de cómo ella logró saber todo eso. Ni siquiera tenía la certeza de que fuera cierto, aunque algo dentro de mí sabía que tenía razón. La mujer hizo otro ritual para quitarme el daño, y también otro de protección. A los minutos me di cuenta de que era verdad, ya que me sentí mejor poco a poco. La mujer nos comentó que necesitaba ir en 2 ocasiones más para que no me volvieran a hacer el mismo tipo de daño, porque seguramente la persona que me hizo esto intentaría hacer otro ritual mucho más poderoso. Estaba nervioso esperando que Beto llegara del trabajo para que me hablara más de su exmujer. En cuanto escuché que la llave entró en la cerradura, me empecé a sentir muy nerviosa. Beto llegó con su cara pálida. Me dijo que se sintió mal la mayor parte del día. De pronto corrió hacia el baño a vomitar. En ese momento me di cuenta de que todos mis malestares habían desaparecido y que quizás le había transferido todos mis males a Beto. Cuando regresó del baño se le veía un poco mejor. Le conté lo que hice y lo que me dijo la mujer del local. En cuanto terminé de contarle todo a Beto, este me dijo que no tenía la menor idea de que era ella, porque ella se dedicaba a la brujería, al igual que su hermana y su madre, y que no sería tan fácil que los dejara en paz. Beto me confesó que desde que se separó de ella, empezó a tenerle mucho miedo a la oscuridad, porque sentí la presencia de un ser siniestro que lo pudiera dañar. Cuando se encontraba del lado de la luz, se sentía más protegido y el ser no se aparecía. La siguiente vez que fui a ver a la mujer, me estaba liberando de la maldición. También Beto fue conmigo. Ella cuando lo vio supo el motivo del por qué lo llevaba. Me dijo que no iba a ser tan fácil quitarnos la brujería. La mujer hizo distintos rituales. Nos dijo que tendríamos que ir cada mes porque la maldición era muy poderosa. Aún al día de hoy seguimos yendo con ella. Cada vez nos sentimos mejor. Mi embarazo transcurrió tranquilamente, sin ningún tipo de dificultad. Aunque todavía cuando se hace de noche y en los lugares que no llega la luz, sentimos la presencia de un ser. Compramos lámparas pequeñas que dejamos encendidas por todas las partes de la casa. Con frecuencia esparcimos agua bendita
Cuando lo hago escucho algo muy extraño, pero no le doy tanta importancia. Todavía seguimos luchando contra la persona que nos quiso afectar. Cada vez que se hace de noche sentimos un poco de temor. Y no importa todo lo que haga aquella mujer, mi familia y yo viviremos felices por siempre.